Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo el tercer repaso informativo en lo que va de curso 2018-19. A modo de recordatorio, destacaremos juntos las noticias más destacadas del mes de noviembre, esas mismas noticias que darán lugar a las pruebas, como no. Venga, empecemos. Entonces, evocaremos primero el juicio a El Chapo Guzmán en Nueva York, la llamada caravana que ha llegado a Tijuana, la firma del TMEC, el sustituto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. De paso, empalmaremos con la toma de posesión de López Obrador en México. Y tampoco puede faltar en este repaso el viaje de Pedro Sánchez a Cuba, la cuestión de Gibraltar dentro del marco del Brexit, y también será útil enfocar la cuestión de la exhumación de Franco, que mezcla historia y batalla política. El juicio a Joaquín Guzmán Loera, apodado El Chapo por su baja estatura, ha empezado a principios de noviembre en la Corte de Nueva York, en Estados Unidos. Será un juicio de unos 5 meses de duración. ¿Quién es Guzmán Loera? Tiene 61 años y durante 25 años fue el jefe del cártel de Sinaloa, el cártel más poderoso, con un narcotráfico por encima de 14.000 millones de dólares. Fue extraditado a Estados Unidos en 2016, se había escapado 2 veces de las cárceles de México, la primera vez en 2001, la segunda en 2015 a través de un túnel, y te acordarás de que las imágenes habían dado la vuelta al mundo. El Chapo fue extraditado a Estados Unidos, principal destino de sus múltiples tráficos. En cuanto a la llamada caravana, es decir, el éxodo masivo que salió de los países del Triángulo del Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, a mediados de octubre, ya llegó un primer grupo a Tijuana a mediados de noviembre, Tijuana, ciudad fronteriza. Ahora, México tiene que hacer frente a migrantes que desde Tijuana quieren gestionar su solicitud de asilo a Estados Unidos. Hablando de México, evoquemos ahora la firma del TMEC, el final del mandato de Peña Nieto y la toma de posesión de López Obrador, más conocido bajo el acrónimo de AMLO. Peña Nieto terminó su mandato el 30 de noviembre con la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio. Lo hizo en el G20 de Buenos Aires. El llamado TMEC es de ahora en adelante el sustituto de lo que era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se han renegociado los aranceles al acero y al aluminio, y el TMEC afecta la industria automovilística, farmacéutica y los derechos laborales. Al día siguiente de esa firma, es decir, el 1 de diciembre, López Obrador, nuevo presidente de México, tomó posesión. En un país azotado por una violencia que por segundo año consecutivo bate récords y en que 9 de cada 10 crímenes siguen impunes. Entonces son decisivos los retos que le quedan por delante a AMLO, y el mismo nuevo presidente insistió en la lucha contra la corrupción, insistió en la seguridad, en una toma de posesión que, hay que decirlo, desató la polémica por la presencia de Maduro, presidente de Venezuela, y dentro del Congreso los diputados se alzaron contra la presencia del mismo Maduro. AMLO también tendrá que gestionar la cuestión tan candente migratoria. Vamos ahora a Cuba, por decirlo así. Cuba recibió en noviembre pasado la visita de Pedro Sánchez, jefe del gobierno español, porque España es el segundo proveedor de Cuba por detrás de China. Escuchemos el reportaje de Radio Nacional de España. Esta noche a las 10:10 hora española aterriza en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana el avión en el que viaja el tercer presidente del gobierno español que visita la isla de forma oficial. Pedro Sánchez llega hoy a Cuba para pulsar de primera mano la situación del país y de su población. Lo hace 40 años después de la grabación de este sonido. Señor Adolfo Suárez González, hace solo unos minutos arribó a nuestro país para cumplimentar una invitación
del presidente del Consejo de Es la Estado. retransmisión de la televisión cubana de la visita de Adolfo Suárez en 1978, antes incluso de que se aprobara la Constitución que en unos días vamos a conmemorar. 32 años se cuentan desde la visita de Felipe González, la última oficial de un presidente español. Quiero ser fiel a un compromiso de carácter personal, no expreso, sino tácito, de una comunicación Visitas abierta, históricas estudiadas en su contexto. ¿Cuál es la agenda hoy de Pedro Sánchez? Enviada especial a La Habana, Sandra Gallardo. Una visita histórica más económica que política en la que el presidente en principio no tiene previsto verse con la disidencia. Alegan en la Moncloa que ningún otro líder que le ha precedido lo ha hecho salvo Obama. Sí habrá encuentro mañana con la sociedad civil cubana, artistas, intelectuales o emprendedores independientes, ni opositores ni afectos al régimen. El presidente quiere conocer la realidad cubana, dicen en el gobierno. El objetivo del viaje es profundizar y normalizar las relaciones con Cuba, con mucho énfasis en lo empresarial. España va rezagada pese a los lazos que nos unen, se le han adelantado los presidentes de Francia, Portugal o los 3 últimos papas. Apenas 24 horas en la isla, Pedro Sánchez llegará por la tarde a La Habana, hora local, junto a los ministros de Industria y Exteriores y un grupo de empresarios. Honores militares y ofrenda floral a José Martí, el héroe nacional, previo a la reunión con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, con la intención de hablar con él de todo, dice el Ejecutivo. El diario oficial Granma, en su edición del miércoles, recogía alguna referencia a este viaje de Sánchez. Esperan solidaridad y apoyo al Estado cubano. En cuanto a la cuestión de la colonia británica de Gibraltar, España ha firmado un acuerdo con el Reino Unido en el marco del futuro Brexit y se han firmado entonces 4 memorandos que regulan la relación con la colonia británica sobre los derechos de los ciudadanos y trabajadores transfronterizos, la cooperación policial y de seguridad, siempre que todos los acuerdos que afecten al Peñón, es decir, a Gibraltar, tengan el visto bueno de España. Terminaremos este repaso evocando la cuestión controvertida de la exhumación de los restos de Franco. Recordemos que el gobierno español rechaza que los restos de Franco sean trasladados a la catedral madrileña de la Almudena, lo que es la petición de los nietos del dictador, que se valen de la cripta que la hija de Franco compró en la Almudena a finales de los años 80. Vamos a escuchar al profesor Casanova, entrevistado en las mañanas de Radio Nacional de España, y él nos explica que estamos ante historia y batalla política, porque esta cuestión es una cuestión sumamente politizada. 24 horas. Julián Casanova es profesor de historia, es historiador, es investigador, está en el Institute for Advanced Study de la Universidad Norteamericana de Princeton, la cuna, Julián, de importantes hispanistas, ¿verdad? Sí, hispanistas, matemáticos. Este es un instituto de investigación en el que estoy a gusto porque me dedico a investigar y además estoy viviendo en Estados Unidos en una fase también muy extraordinaria. A mí me interesa mucho, he venido muchas veces a este país, pero creo que es la primera vez que veo una América tan diferente a la que he conocido con otros presidentes, ¿no? Hemos llamado a Julián para hablar de la memoria histórica y de esa determinación del gobierno para sacar los restos mortales del Valle de los Caídos del dictador Franco. Yo le quiero plantear a Julián, que conoce muy bien la historia de nuestro país y la historia, además, reciente de España. ¿Se dan ahora las condiciones idóneas para la exhumación de los restos del dictador? Si consideramos que tener a Franco en un sitio como el Valle de los Caídos es una gran anomalía histórica, que 43 años después de su muerte nadie había planteado seriamente sacarlo, creo que sí, que se dan las circunstancias, porque esa anomalía histórica una democracia la tiene que solucionar. No hay comparación posible en el mundo occidental democrático tener a un dictador en un sitio donde puede peregrinar la gente y además un sitio que puede haber una exaltación de la dictadura y sobre todo un sitio que él creó como a imagen y semejanza de lo que había sido para él la guerra civil y la posguerra. Me parece que sí. Otra cosa es la forma en que eso se haga y como viene tan
con tanto tiempo después de lo que debería haber pasado, pues hay mucha gente que interpreta, no malamente también, que esto es remover el pasado. Pero esto es porque es la gran anomalía, precisamente es la diferencia de tiempo entre la muerte y lo que se plantea ahora. Un plan de exhumación debe tener un plan de inhumación, Julián. Ese es el gran tema de todo qué hacer con los cadáveres y los restos de los grandes dictadores. Y eso ha pasado prácticamente en historia comparada en muchísimos sitios. Y cuando tienes un plan de exhumar a alguien, tienes que tener un plan de inhumación. ¿Qué hacer después? Y está clarísimo que hay una diferencia entre un sitio público y un sitio privado. Y como el gobierno no tuvo en cuenta eso, se encontró con el problema de que podía sacarle del Valle de los Caídos y llevarlo a otro sitio de glorificación, ¿no? A mí me parece que este es un gran problema, que no hubo una prevención clara, y si se hubiera comparado lo que ha pasado con otros dictadores, se hubiera visto que ese es un gran problema, a no ser que se plantee de forma seria. ¿Dónde tienen que estar enterrados los restos de Franco, en su opinión? Está claro que los restos de Franco, un anterior jefe de Estado que se legitima a través de una guerra civil, en una democracia deberían estar en un sitio privado. Yo creo que la familia los puede tener. Lo que no pueden estar es en una catedral, en una iglesia, en un sitio donde de nuevo la Iglesia Católica tenga la conexión con el franquismo. Me parece que esa es la solución. Pero claro, una cosa es lo que el historiador puede plantear y otra cosa es lo que políticamente un gobierno y la familia de Franco puede plantear. En cualquier caso, rotundamente no la catedral de la Almudena o cualquier otro sitio público. Creo que eso es una gran enseñanza de lo que fue la historia del siglo XX. Ni Mussolini, ni Hitler, ni los dictadores o colaboracionistas con los nazis han estado o están en sitios públicos. Tampoco Salazar, que fue el otro dictador con el que mejor se puede comparar a Franco, y por supuesto Pinochet o Videla, ¿no? ¿Y por qué esto ocurre en nuestro país? ¿Por qué este debate? ¿Qué explicaciones históricas encontramos a este diferente tratamiento de algunos países que has mencionado a nuestro país? Yo creo que la gran diferencia es que la dictadura de Franco duró muchísimo, hubo una transición que yo creo que fue muy exitosa en muchas cosas, pero tuvo también que hacer un pacto claro para que el pasado no interviniera en la transición y en el presente. Luego, todos los temas que se han planteado de memoria histórica, desde el famoso tema de las víctimas y de las fosas hasta Franco, han ocurrido prácticamente en los últimos años del siglo XX y principios del siglo XXI. Es decir, es un debate tardío en la sociedad española. Es un debate tardío que mucha gente no comprende, porque mucha gente que ha aceptado la democracia, sin embargo, ha vivido de la propaganda, de los recuerdos familiares de esa larga sombra del franquismo. A partir de allí hubo muy poca educación en las aulas, hubo muy poca gente de 50 años para arriba que estudió de verdad el franquismo, y los recuerdos son más de familiares y de propaganda. Y por último, creo que no ha habido nunca una verdadera gestión pública de ese pasado traumático. Y una gestión pública de ese pasado pasa por la educación, pasa por los archivos, pasa por los museos, por la memoria, pero pasa también por saber qué hacer con los lugares de memoria, que este es un gran tema que no solo hemos tenido en España. Esto ocurre también en las dictaduras, viejas dictaduras soviéticas, en los países que pasaron por las dictaduras comunistas, y por supuesto ocurre en cualquier momento en un país occidental. Macron tuvo un problema la semana pasada con Petén. Es decir, este no es un tema único. Lo que pasa es que hay que afrontarlo con seriedad, con rigor y sobre todo con conocimiento histórico. Cuando se desprecia el conocimiento, estamos solo en el uso político de la historia.